Suscríbete a la Panterita. Turísticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Prueba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Nosa Rap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Y Palé, alta gama. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿cómo te va, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Sí. No, Colombia va así, pero la realidad. La realidad. Vamos a ver qué tal anda el campeonato. ¿Cómo andan las cosas? Moreno Martí tiene que finiquitó ya con Cruzeiro seguramente y tendrá que venir mañana. O se lo va a presentar el domingo en Sociedad. Sí. En Cerro. Aprovechando que va el partido tiempo, antes, una imagen por allí. Por lo menos algún saludo de él allí. Claro, ahí en la parte baja, ¿verdad? Yo Se no puede sé llegar si a bien dar. Denis Canice dice niño Cerro y Moreno Martín, dice que ahora es así. Y hay una expectativa interesante, Arturo. Vos dijiste Cerro y Moreno Martín, ¿verdad? Sí, vos dijiste como que invencible ahora Cerro con Espero Moreno. más No, de Moreno Martín que de Boselli. ¿Cómo? Espero más. Creo que va a rendir mucho más Moreno Martín. En ese sí coincido porque Muy bien, él gracias, viene Víctor. vigente, él viene jugando en Cruzeiro, terminó la temporada hasta diciembre, jugó las eliminatorias. A diferencia de Boselli, que también tenía jerarquía, pero él venía parado casi 6 meses, porque él estuvo lesionado en Corinthians. ¿Y quién garantiza nada? Eso es cierto también. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo, Ángel Romero llegó a México y ellos le contrataron a un goleador, ellos digo, por el Club Azul, donde vos jugaste, Sí, a señor. Iván Morales, goleador de Colo Colo, por ejemplo. Y Sí. va a ser un buen compañero delante de Ángel Romero. Esto viene al hecho de, lo contratan a Ángel Romero y ya arribó y ya fue presentado Iván Morales, delantero de Colo Colo, 22 años, goleador. Digo, ¿cómo te moves y te moves? En Cerro viene Moreno, Martín, y tiene que tener un poco de feeling con tu jugador, Robert Morales, y van a jugar los dos arriba. No creo que juegue los dos arriba, Arturo. Y van a jugar los dos arriba. Va a cambiar su esquema, entonces de chiquillarse. ¿Y quién va a quedar en el banco? Pero al no estar Carrizo, yo abro la posibilidad de que jueguen los dos juntos. Porque Puede ser, Carrizo el que claro. jugaba de media Sí, ya va a punta jugar y ahora está en duda. Claro. Y Ahí podrían está. arrancar los dos Podría juntos. ser, podría A no ser. ser que la otra alternativa sea Sergio Díaz, arrancando como media punta. Media punta. No, ¿y La a otra quién le va a alternativa que dejar tiene. el banco? Y a Morales en ese caso. Está mal. Entre Morales y Sergio Díaz va a ser. Ahí va a cambiar. ¿Vos cómo garantizás que pisando campo paraguayo ya avanza bien Moreno Mar? Él tiene que mirar cómo juega Cerro. Él tiene que estudiar cómo juega Cerro. Yo entiendo cuando Juan José dice viene y juega. Es una manera de decirlo. Lo ideal no es apurarlo. 1 o 2 semanas de entrenamiento y después Pero no que ponerlo en la cancha. No, Claro. que seguramente que va a pasar eso. Por lo menos 2 niño. semanas de trabajo. Vos ponerlo bien. no podés reemplazar otro por otro. ¿Qué hace vos poniéndole a Moreno y los deja fuera a... ¿Cómo le dijo Chiqui Arce? El mote.
Sambo. Sí. Y Sambo. Sambo. Sí. Pero en un momento también llegó a decir que era Robert Morales y es malo así, en la última parte. Que él quería que esta temporada sí. porque él entiende que este es el momento de la consolidación, porque Morales. un montón de veces se le hizo la pregunta en el torneo pasado de por qué no arrancan los dos juntos. Sí. Y él decía que tiene un montón de explicaciones que no era el momento, que hay que hablar un día más o menos de eso, y ahora espera que sea Las veces que el momento. empezó Robert Morales jugó por derecha, casi un volante, y él no es para esa posición, él es delantero. Pero entonces no puede entrar por Carrizo. Pero mira que jugó en reserva, llegó a jugar mucho en Olimpia, Pero incluso Alan de... por derecha. Alan Sí, de dice que va a extremo. entrar por Carrizo y se queda Beto de la lateral derecha. Así va a ser. Otro que va a ser muy importante para Cerro Porteño es Beto Espínola si Pero si Beto mantiene puede- su regularidad. Está anunciado para el partido de el domingo. Sí, sí. Beto está anunciado. Lo que digo es que Alan Benita a la derecha y por Carrizo. Sí. ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me miran así? ¿Y va a ser banco tu jugador? Morales. Y No, sí, hagamos de cuenta que ya está Cerro, que ya está Moreno. yo creo que no va a venir y no va a jugar todo este partido. No tendría, pero si lo de hacerlo el chique lo puede poner 15 o 20 minutos de acuerdo a cómo se vaya el partido. Y va a Sí. jugar Robert Morales y abajo Lo Sergio primero Díaz. para este partido que va difícil es el tema de la llegada al pase. Sí, no, Ya para hasta este partido hoy no va a estar. Claro, el Para tema la del segunda pase fecha, no, no, pero la ahora va a próxima... ser presentado. Claro, ahora presentación. Para el domingo no. No llega el pase, No. claro. O sea, olvídate del domingo. Sí, El sí. domingo podría ser presentado y conocer el ambiente. Pero sí un par de semanas para tenerlo ya en cancha. Un par de semanas. Por lo menos dos. Sí, Yo creo que para la segunda fecha, si lleva una semana normal de trabajo, ya va a estar. Sí, si llega al pase, obviamente, ante Nacional. Estaba vigente, viene cuando, pero más bien es para el contacto con sus compañeros, de ese dicen lado. que ¿verdad? es un muy buen profesional, así es que debería estar en forma para jugar. Lo bueno, siempre cuando llega un jugador, uno mira, a mí me gusta mirar mucho el fuera de la cancha. Yo hasta aquí no escuché nada de Moreno Martins, no se conoce de alguna Eso situación ya. extraña, a diferencia de lo que era Luis Ariano, que era opuesto. Vos comenzás a escuchar muchas cosas de lo que pasó fuera. En cambio, con Marcelo Moreno Martins es diferente. Vos no vas a escuchar nada de afuera. Es más, siempre es un líder positivo, está allí ¿Revisaste ya apoyando. sus redes sociales, niño? Es más, la señora comenzó a seguir las redes sociales de Cerro. ¿Viste? La esposa de Conocí Martín. esa faceta del niño. Y siempre tenés que mirar un todo. Y la señora, la esposa, Es la pasión. comenzó a seguir las redes sociales de Cerro. ¿Y qué es lo que vos sabés de Teleshow Luis Adriano? ¿Qué es lo que hace? Y Luis Ariano era... Limpio. Pilí, le gustaba la ¿Viste? discoteca, Sabe esto, todo. aquello. A diferencia de Martins, que no se escucha nada. Es bastante familiar. ¿Y soltero, casado, viudo, separado? Casado. ¿Viste? ¿Sabe todo? Y la esposa de Martín ya comenzó a seguir las redes claro que sociales. mencionaste Sí, la sí, sí. esposa. ¿Y qué más hay tener Teleshow? No sabe ese detalle nada más. Vos no le vayas, déjame que yo Es que no sé si es importante. Brasileña la ¿Por qué señora. no? En un horario de deporte que... Se puede llevar muy que bien ponga con la todo señora esto. ahora de Jam. Una buena relación allí, brasileña también. Ah, la puta, que no nacerá. Hoy juega Olimpia. ¿Y quién no sabe que juega Olimpia? Qué difícil. Dice Carlos Torreani, Luis Adriano tiene más noche que un sereno. Y está así por ahí, es verdad. Tiene Qué chuma, Carlos Torreani. Tiene, o sea, tiene. ya chuma. sí. En cambio, Martín es todo lo opuesto. Dicen que es muy buen profesional. Muy profesional, se cuida. Hoy juega Olimpia así mismo. Sí. Si no nos decía Adriano, ya vamos a ver. Saludo a mi amigo Den y mi ídolo, dice. Sí, Carlos Torreani. Carlos Torrano, un fuerte abrazo. Rico. Así que tiene Te- más noche que un sereno. Qué locura, sí. Y bueno, vamos a la programación. Olimpia juega sin, hoy sí a la... Pero bueno, tenemos que ir por toda la programación con el porcentaje. Contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López, segundo 377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Mauri Riva dice, más noche que la luna. No estuvo muy de día. Vamos. El sereno mejor, ¿verdad? El sereno está mejor. Carlos Torreani. Más noche que la luna. Ese no. Niño, Sí, esta señor. es la esposa de Moreno Martín.
Ella, sí. Y comenzó a seguir redes de Cerro. Pero a nosotros nos interesa de Moreno Martí sus goles. No nos interesa ver su familia, no su le esposa, su hermana, su tatarabuela. Siempre. Y ahí le estoy diciendo al niño, perdemos tiempo con eso, niño. Es un plus no menor. Y en este caso viene con un plus positivo ese detalle. Porque el brasileño era, a veces sí, a veces no. Y este tiene un buen comportamiento en las afueras. Eso es importante. Esa motivación extra que trae mucha. ¿Por qué pasó? Para. Vos sos un chuma. Disculpame, doctor Vitore. Hay un problema, doctor Vitore. Tiene que ir un psicólogo, Luis Paredes. Es lo más chusma que hay. Está en otro estudio, en nuestra voz comercial. Sí. Y yo le muestro esto que trajo al teleshow niño. Y él quiere ver, él quiere conocer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, doctor Vitore? Todo bien, Arturo, todo tranquilo. Bueno, contanos cómo está Libertad, el ambiente, contanos. Mañana visita al 12. Y bien, estamos perfectos, estamos trabajando. Hoy tenemos una última movilización. Y vamos a ver cómo empieza el campeonato. Vamos a jugar un partido difícil en un lugar donde nos cuesta mucho su cancha. Sabemos que se va a complicar, pero creo que tenemos suficiente equipo como para poder echar los 3 puntos. Es a lo que vamos a buscar eso. Bueno, con el debut están anunciados de entrada Willy Mendieta y Roque Santa Cruz. Creo que sí, vamos a ver cómo para el equipo y seguramente va a definir eso. Pero sí, creo que van a jugar de titulares ellos y vamos a ver qué tal se actúan. A pesar de que vimos que se movieron muy bien en la práctica y en los partidos que también jugamos como amistosos, ¿verdad? Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Adelante hasta ahora Melgarejo y Roque. Sí, creo que así, digamos. Y bueno, atrás no va a tocar mucho seguramente porque no, están los de siempre, salvo Mayada que va a jugar a la derecha. Ah, perdón, Mayada, la vuelta de Zamudio. Y la vuelta Zamudio a la izquierda, sí. ¿Y cómo está Mayada? ¿Cómo está el empatado? ¿Cómo está? ¿Juegan en su cancha? Sí, el tío, Manuel, el tío La Huerta está espectacular. Vamos a decir ahora... ayer practicamos ahí un ratito y hoy seguramente vamos a movilizarnos de vuelta ahí. Estamos terminando algunos detalles que van a ser realmente bastante, sobre todo lo bien que hemos usado el estadio. La preparación buena, entonces, listo Libertad para el despegue. Víctor Villalba le puso a Libertad como campeón, doctor. Y está bien, yo también. Y Denis Caniza, ¿sabe qué puesto le puso Denis? 4. ¿Está bien? No, pues está bien, si para Víctor Villalba primero y Denis Caniza te dice 4, Denis Caniza no le da crédito a tu equipo, doctor. No sé, cada uno tiene su punto de vista, tendrá sus motivos, tendrá sus preferencias, tendrá su preferencia de tipo de fútbol que hace cada uno. Por eso te digo, eso es lo lindo, lo bueno también del fútbol, ¿verdad? Que lo vemos diferente y bueno, vamos a ver al final cómo salimos. Bueno, te voy a contar nomás que en la mesa que nosotros tenemos el pretendiente y los 5 candidatos al título, el que le dio a Libertad campeón fue Víctor Villalba, el resto no, doctor. Víctor Villalba fue el único en la mesa. Y sí, pero la vez pasada en el clausura, creo del año pasado, también éramos uno de los favoritos para salir campeón de vuelta y salimos segundos. O sea que no, esto es normal, hay demasiado largo el campeonato y hay demasiado cosas que pasan por el camino que van muchas veces modificando las cosas. Vamos a ver, el plantel tenemos, el cuerpo técnico tenemos, nos hemos preparado concienzudamente, creo que tenemos todas las armas como para poder pelear. Ahora, yo no te podría decir en qué puesto, a mí me gustaría salir, nos preparamos para ser campeones, ¿verdad? Pero también los otros juegan y veremos qué es lo que sale. ¿Cómo quedó el caso de Julio Enciso en un paréntesis ahora, no, doctor? Sí, lo que pasa es que Libertad en ese aspecto hay que ser bien claro, priorizó también cuidarlo al jugador, ¿verdad? Que no sea perjudicado él, porque a la larga iba a ser él perjudicado y eso no estaba en lo que tú querías. Te puedo decir que renunciamos a una muy buena cantidad de dinero que ingresa
en aras de proteger al chico, porque sabemos que es un chico que tiene condiciones, que vamos a seguir negociando con el Brighton y con nuestros equipos, seguramente para la apertura de ventana de pases del mercado de verano allá, que es a mitad de año. Doctor, y personalmente usted habló en estos días con Enciso después de que la transferencia haya caído, como para ver si en lo anímico puede llegar a influir, o lo nota fuerte mentalmente de cara a la competencia que se viene. Yo estoy hablando, él está fuerte, está bien arropado por nosotros y por sus compañeros, pero indudablemente yo creo que en el fondo tiene que estar afectado, porque a cualquiera le va a afectar eso, y aquí tenemos que acordarnos que estamos hablando que es un chico de 18 años. Pero es fuerte, yo creo que le hemos explicado bien la situación, le entendió que era por su bien, era para protegerlo a él, que las transacciones no están cerradas, sino lo que se hizo es una postergación. Vamos a ver si, como te digo, acá 5 o 6 meses podemos finiquitar todo con tranquilidad. ¿La propia experiencia Tacuara Cardoso habrá colaborado en ese sentido? Sí, seguro que sí, claro que sí. ¿Sí lo asesoraba permanentemente? Claro que sí. Absolutamente. No, Tacuara porque ya estaba en libertad, y Roque porque viene de afuera, entonces va a haber mucho comentario en esto, ¿no, doctor? Sí, aparte que son jugadores que tienen tanta experiencia de haber jugado en el extranjero, mismo Cristian que se acopló también, son jugadores que lo están aconsejando permanentemente, porque una cosa es lo que yo le puedo decir, lo que el técnico le puede decir al chico, pero otra cosa son sus compañeros propios que ya han vivido esa experiencia, y bueno, eso tiene un valor extraordinario, es lo que yo le digo a ellos, traten de asimilar eso, porque eso no tiene precio. Bueno, doctor Rubén Ditore, gracias por tu tiempo, gracias, y estamos en contacto, muy amable. Sí, gracias a vos, Arturo, y a tu compañero. Gracias, doctor Ditore, presidente de Libertad. Vos, Joel, tenés que hacer un editado, si ya tenés de lo de ayer, o todavía no está, pretendiente y todos los candidatos juntos. ¿Vas a trabajar sobre eso, Joel? Así recordamos, pues, porque tenemos también un porcentaje, Joel, ¿me entendiste, va, Joel? Entonces hacemos el pretendiente con todos los compañeros y después tenemos los candidatos al título, ¿verdad? Sí, por ahí repasando. Él le puso Libertad cuarto, vos le pusiste primero. Sí. Denny le puso cuarto. Cuarto. Qué terrible ese. Hoy está de cumple mi debilidad, mi nieta, dice. Oriana, 3 añitos y gumarelita, dice. Muy bien, así que para vos, divina la nena, mira lo que es. La nieta de arquitecto de la Gota. Sí, saludos. Arquitecto y para ella, divina la nena. Así que para mi debilidad, lógico, mi nieta, Oriana, 3 añitos y gumarelita, dice. Así que muchas felicidades para el abuelo, para la nena, para la familia. Oriana, 3 añitos cumpliendo años, muchas felicidades. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejoyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos jugarte delivery. 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con la audiencia me dice niño, yo le dije al niño, no sé niño, el tema con la audiencia, yo no creo. Yo creo que hay parejo Olimpia Cerro, y niño dice que Cerro hoy tiene mucho más.
Está motivado con este tema de Martins y compañía. Había un hashtag 30.000 cerristas en la olla, algo así, palabras más, palabras menos. Lo que dice él, y yo le dije, bueno, someternos a la audiencia. El Olimpia está igualmente motivado, pero el de Cerro... ¿Qué Lumasagua ha dicho que el número Sí, 0982-666611, el número de WhatsApp. ¿El número es? 0982-666611. Yo no creo que Olimpia quede atrás. Al contrario, muy fortalecido. Está igualmente motivado para ir ahí, sí. Sí, pero veremos la respuesta de la presencia. Hoy si hacemos, ¿quién nos sigue más? No, parejo, sea. Hay un par de sectores agotados ya para hoy. Gradería Sur y Preferencia. Gradería Sur y Preferencia agotados para... Bueno, yo creo que Olimpia General Caballero. Que podría estar 7-3 a favor de Cerro. ¿En qué? 70%. En estabilidad, no, a mí me están escribiendo acá, me dicen a favor de Cerro, Moreno Martín, mismo. No, sí, Cerro está más estable hoy en día. Yo no creo que el público Olimpia esté dormido. No. 70-30 a favor de Cerro, dice la afición deportiva ahora. Mucho. No, el público sí, Arturo, No, pero la institución del club, un todo. La expectativa de la gente. La expectativa tenemos ahí, si quieren, fíjate. Sí, ya Olimpia, uno, Cerro, otro. ¿Cuánto da? Pone poco él. Hasta ahora 50-50 vamos. Pues no, sí. Pero acá dicen los oyentes puede hacer, siguen escribiendo. Es que Cerro podría sacar ventaja sobre Olimpia porque lo que de Moreno Martín, todo eso. ¿Cómo está? Y viene parejo por lo que voy viendo así rápidamente. Dice parejo también. Vamos a ver qué tenemos, joder, qué número tenemos. 618 4700. 618 suficiente. Allá te va a marcar el 20 4700. El aire ya está, no está Joel. Cerro Olimpia nomás Joel en el trabajo y está el tema de pretendientes y los candidatos. Hola. 618 4800. 700. Y un número más, un número menos. Vamos a discutir. Claro. Porque yo dije 800 y usted dice 700. ¿Se entiende? Bueno. Van a llamar Urbana, Arturo. Hola. Cerro. 1-0-0. Yo dice acá, dice, hace Arturo, dice, de un oyente. Hace metele, me dice, no vaya a temer. Yo no tengo miedo de nada. Yo creo que 70 diferencia mucho, que Cerro va a sacar más de la mitad en la audiencia. ¿Qué número tenemos, niño? 618 4700. Hola. Olimpia, rey de copa. Tranquilo nomás, ¿por qué pide así 1-1? Alguien no está Joel. Hola. Cerro. 2-1 gana Cerro. Hola. Comandante. Cerro Porteño, 3-1 comandante. gana Cerro. 3-1 gana Cerro. ¿Alguien en esta línea, Joel? Hola. Olimpia. No, espera, Ángel. Hola. Hola. Sí. Olimpia. 3-2. Hola. Olimpia. 3-3. A la puta. 3-3. Parejo. Parejito. Y en el WhatsApp ha dicho... También 50-50. Vamos a ir haciendo el conteo exacto, pero estamos bastante parejos hasta este momento. 618 4700. Hola. Olimpia. Pasó Olimpia al frente 4-3. Hola. Cerro Porteño, comandante. 4-4. En 20, el que llega a 20 se termina. Hola. Hola, comandante. Ya hay el himno para los barros que el loto ahí en Twitter, comandante. ¿Cómo lo que no pusieron allá al aire? ¿Cuál, Piero? 4-4, ¿quién está en línea? Hola. Olimpia. 5-4. No vaya a repetir, necesario. 5-4 va la Olimpia. No va a tener... Olimpia, Arturo. 6-4, vio. Tira sobre. Hola. Olimpia. 7-4 de mi camisa. Qué terrible. 618 4000. 700. Ya se fueron todos, pues no quiere más nadie. Hola. Olimpia. 8-4. Hola. Cerro Porteño. 8-5. Acortó distancia. Ahí está línea cuál. Hola. 8-5. 8-5, Luis. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Hola. Cerro. 8-6. Hola.
Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Esperan, Angelito. Hola. 8-6. Hola. Olimpia. 9-6 para Olimpia. Primero que llega 20. Hola. Cerro Porteño, comandante. 9-7. Cortó Cerro. Hola. Olimpia, Arturo. 10-7. 17. Mira, 17. Se dio vuelta. Hola. 17. Luis. Cuando compras cables de City Tranquilidad exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Vuelve con toda la feria mensual de Tupi. Desde hoy hasta el domingo vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupi te puede ofrecer al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas y el domingo en horario especial, de 10 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. 17 estaba. 17. Sí. Hola. Comandante, quiero decir este programa del inicio de las 11:30. Mi llamada va para Olimpia. Olimpia, ¿cómo está? 18. No, 11-7. Olimpia. Sí, estaba ganando Olimpia. 11-7. 11-7. Hola. Rey de Copa, Arturo. No, tiene que decir nombre. ¿Cuánto está? 11-7. 11-7. Hola. Cerro Porteño, mi comandante. 11-8. Hola. Cerro Porteño. 11-9. Hola. Olimpia, Arturo. Olimpia. 12-9, veo. 12-9. Hola. Hola. Bueno, el primero que llegue. 12-9 para Olimpia. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y ampliaciones con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. 618 4700. Hola. Hola, Arturo. Olimpia. 13-9 para Olimpia. Qué ventaja sacó Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Olimpia, el inmortal. 14-9. Con la amplia diferencia de Olimpia. 14-9. 5 diferencias le saca. Hola. Yo. No, opina. Yo pregunto, Angelito. Hola. Olimpia. 15-9. Otra persona. Hola. Olimpia, comandante, Olimpia. 16-9. ¿Qué es, Joel? ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Cerro Porteño. 16-10. Hola. Cerro. 16-11. Hola. Hola, Arturo. Olimpia. 17-11. Está terminando y Olimpia le está sacando casi la mitad. Hola. Hola. Arturo. Sí. Cerro. 17-12. En 20 termina. Hola. 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 Olimpia. 18-12. Terrible diferencia para Olimpia. Hola. Arturo. Olimpia. 19-12. No joda para Olimpia. Hola. Hola. Cerro Porteño. 19-13. ¿Y acá termina o no termina? Hola. Cerro Porteño, Arturo. 19-14. A corta distancia Cerro. Hola. Hola, Arturo. Cerro Porteño. 19-15. Hola. Cerro Porteño. 19-16. Hola. ¿Cortó? 19-16. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Hola. Cerro Porteño, Arturo. 19-17. Empata. El niño dijo 50 y 50. Hola. Olimpia. Terminó. Opa.
WhatsApp hizo. Y en el WhatsApp, mirando la cantidad inmensa de mensajes, sin sacar un número específico, veo una ligera ventaja de Cerro, veo más mensajes de Cerro. Voy leyendo así rápidamente. Cerro es de Santa Rita, Cerro Porteño. Luego, buen día Víctor, Olimpia, Cerro con Moreno Martín, Cerro, dice otro. Después, aguante la O, Olimpia, Cerro Porteño, Cerro, Corazones Azulgranas, Cerro Porteño, Olimpia, Cerro campeón 2022, Cerro comandante, ¿qué tal comandante? Olimpia el mejor, Olimpia, Cerro, Miki la ley soy, Olimpia siempre papá, Olimpia, siguen enviando los mensajes, pero así de buenas a primeras por lo menos 55-45 a favor de Cerro el porcentaje, porque repito, hay una diferencia por lo menos mínima a favor de los mensajes que vamos leyendo rápidamente a la pasada. Cerro Porteño desde Luque, Cerro campeón, Olimpia 100%, aguante Olimpia. Otro mensaje, Cerro Porteño, y van enviando más oyentes a través del 098-66-11. Sí, por teléfono ganó. Vamos a sacar a Denis que me dice 10 llamadas más, porque Denis pues dice Cerro de Taquito, ¿verdad? Sí. Moreno, así dijiste. Se acelera un poco más. Uno se acordó ayer lo que dijo. ¿Puedo leer lo que dice? Metele. Denis ayer dijo que Cerro salió campeón a una velocidad de 80, pero en realidad salió campeón porque Guaraní llantó en la última vuelta. ¿No? ¿Cómo te provoca, Víctor? Excelente, me gustó eso. Pero al final salió, o sea, espectacular está. ¿Quién se va a acordar de eso? Vamos a darle gusto a Denis Caniza. ¿Quiere rehabilitación de los hinchas de Cerro? Dice Denis Caniza. Hola. Arturo, con tu trayectoria no puedes hacer esa pregunta. Olimpia, papá. Tranquilo, según Denis Caniza, Cerro se va a recuperar. Perdió la primera, en 10 vamos, y ahí termina todo sin alarde. Hola. Hola. Sí. Cerro, toda la vida. 1-1, 618, 4.700. Ocurre que se mueve el campeonato, hay que ver. Hola. Cerro Porteño. 2-1 gana Cerro, en el WhatsApp ganó Cerro por la mínima. Dice Víctor, 2-1 gana Cerro. En la primera, 20 Olimpia, 17 para Cerro. 20 de Olimpia, 17 Cerro. Hola. Cerro. 3-1 gana Cerro en la vuelta. Segundo tiempo, se juega menos tiempo nomás. Hola. Olimpia, Arturo. 3-2, 618, 4.700. Hola. Olimpia. 3-3. Va a perder otra para ese Denis. Hola. Hola. 4-3 gana Olimpia. Hola. Hola. Cerro Porteño. 4-4. 18 con 1.700. En el WhatsApp ahí de Víctor Villalba ganó Cerro por la mínima. 4-4. Hola. Libertad. 4-4. Hola. Hola. ¿Cortó? Hola. Comandante de Cerro. 5-4 para Cerro. En 10 termina. Hola. 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 Hola, Olimpia. 5-4, 5-5. Hola. Arturo, Marcelo Porteño Martín. 6-5 gana Cerro. Hola. Hola, Cerro Porteño. 7-5 gana Cerro. Hola. Hola, Olimpia. 7-6 descuenta Olimpia. Se pone a tiro de empate. 7-6 ganando Cerro. 6-18, 4.700. Hola. Cerro. 7-7 empató Cerro. Hola. Cerro Porteño. 8-7 arriba Cerro. Hola. Hola. Hola, Digote, Cerro Porteño. ¿Cuánto está? 9-7. 9-7. Hola. Olimpia. 9-8. Hola. Hola, Olimpia. 9-9. Va a 11. No se definen 10, se definen 11. 9-9. Hola. El campeón del mundo, Arturo. 9-9. Se define en 11. Hola. Cerro. 10 Cerro. Gana Cerro. 10-9. Hola. Cerro, Arturo. Ganó Cerro. Dije ya el nombre. No hay ni campeón, ni el más popular, ni nada. Ganó Cerro, ¿vio? Sí, 11-9. Ajustadamente. Sí. Mínima diferencia en los dos. 20-17 el primero a favor de Olimpia, 11-9 a favor de Cerro. Pero el otro sacó 3 y acá le sacó 2. Entonces se parejaron todos. Sí. El mal Tugasaba hizo, está todo parejo. Sí, y aquí aparecieron más olimpistas en esta segunda vuelta, pero un poquito más. Olimpia desde Paraguay, Olimpia desde Misiones, Olimpia Víctor, buenas tardes, Olimpia Comandante, Olimpia 100%, van tirando también los mensajes los azulgranas, Cerro toda la vida, Cerro desde el Chaco,
Cerro el mejor del país, Itapúa es de Cerro Porteño, siguen comentando, está bastante parejo, por lo menos esta segunda vuelta creo que y la motivación propia de la primera fecha, llegan, después eso se va apagando a mitad de la segunda parte de la apertura, inclusive algunos se borran más si su equipo no aparece, porque eso es verdad, porque de tan fanáticos a veces hasta se van un poquitito de la sintonía cuando su equipo no anda bien, pero ahora está la motivación propia del comienzo del campeonato para ambos y luego están encendidos. Sí, encendidos, por eso hay mínima diferencia. Sí. Por eso hay mínima diferencia. Aquí siguen llegando los mensajes bastante equilibrados. Concepciones de Cerro, desde Carapeguá, Cerro Tu Papá, desde varios puntos del país. Pero no ponen audio, ¿verdad? No, audio no esta vez. Olimpia desde Salto del Guairá, Cerro Porteño la mitad más uno, California es de Olimpia, desde California también nos están escuchando, desde Luque Comandante, Olimpia el único grande. Siguen escribiendo los mensajes al WhatsApp de Monumental. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga. De lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza MGO. Del interior mucha gente, sí, mucha por lo menos, gente, o sea que el interior, vía WhatsApp por lo menos, buena cantidad de la zona del interior. También desde el exterior, porque el exterior, de Estados Unidos, de España. ¿Qué levantó el niño Edgar Cantero? Edgar Cantero, Harry en pelota tatá, estuvo en el aeropuerto y antes del viaje a México habló con Ángel Romero y de por qué su decisión de ir al Cruz Azul. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fue todo muy rápido. Fue en esta semana que me llamaron, me dijeron que querían contar conmigo. Desde el principio se portaron muy bien. Y también los compatriotas que estuvieron allá que están allá en México, en Cruz Azul, tuvieron mucho que ver porque también hablaron con el presidente, hablaron con el director y facilitaron el contacto. Así que agradecerle a ellos también y nada, estoy preparado para un nuevo desafío, contento por como dije, por este nuevo paso y trataré de dar lo mejor de mí. ¿Qué significa este paso en tu carrera, justamente? Llegar al fútbol mexicano, al Cruz Azul, una nueva liga, una nueva experiencia. Aparte te toma como papá, porque vemos que el crecimiento de Silvia y la familia también. La verdad es que estoy viajando como papá, así que nada, como dije, un nuevo desafío, una nueva liga, una liga muy competitiva y un club muy grande que obviamente requiere de mucha responsabilidad. Me hablaron muy bien del club, los compatriotas que estuvieron en ese lugar, así que muy motivado, contento y nada, tratar de devolver toda esa confianza que depositaron en mí y tratar de ganar cosas importantes con el club. Ahora, ¿el tiempo de contrato con el Cruz Azul? Es hasta diciembre de este año y bueno, después veremos qué pasa. Ok, bueno, el mensaje para el hincha mexicano, para el del Cruz Azul, que también en redes cuando se enteraron de tu llegada, explotó todo, incluso usaban imágenes también con tu hermano Oscar de los partidos, algunas cosas. No, el cariño se siente obviamente, agradecerles a cada uno de ellos y ahora estamos yendo para allá para poder devolver toda esa confianza dentro de la cancha y nada, decirle que vamos a ir a dejar todo, a hacer un buen trabajo para poder ganar cosas importantes con el club. Ahí está, muchas gracias. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Ganan más que en San Lorenzo Almagro. San Lorenzo ganaba más de $100,000 por mes, casi 110. Y lo que le va a pagar, y ya cumplió con San Lorenzo Almagro con él. Acuérdense que se fue antes y San Lorenzo prometió pagar entre enero y febrero y cumplió. Por lo menos hasta ahora sabemos, tenemos esa información. Cumplió San Lorenzo Almagro, lo que va a ganar en Cruz Azul no es tanta la diferencia, pero es más que lo que ganaba en San Lorenzo. Acuérdense que en San Lorenzo ganaban 109,000 los Romero. Los dos no estuvieron ahí. Sí, los dos juntos, al mismo tiempo. Cada uno. Cada uno. Sí. Sí.
en San Lorenzo de Almagro. Y aparte el tema de la dólar en Argentina es terrible. Y Cruz Azul va a ganar más. Esa es la información que tenemos, contrato por un año, Ángel Romero. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactlanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, más un Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe, más 1000 millones y Salencio, sí, 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure, más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT, Sheporemoy. Creo que se refiere a la segunda vuelta. No quiero poner, dice, este mitad ahí medio loquito, te dice. Pero no hace falta que me digas así hasta ese punto. Claro. Es un Olimpia Cerro normal, no influye para nada. No sé, la sensación que tuve así leyendo rápidamente es que Cerro ganó por mínima diferencia la primera vuelta. Lo que vos decías que era Olimpia, y después dijiste Cerro. Según él leí más mensaje de Olimpia, pero para mí que había más de Cerro. Cerro sí, y más. Sí. Y en la segunda me pareció más parejo el tema. Y la gente sigue escribiendo, porque ahora dicen Olimpia en primera, Guaraní de Trinidad en intermedia, Olimpia en New Orleans, desde Paraguay, Cerro Porteño desde Uruguay, Combi el Conejo te saluda de San Lorenzo, Olimpia, Cerro, Olimpia, siguen escribiendo, pero bastante parejo desde que dijimos lo de la segunda vuelta. ¿Qué decís, niño? Hay una segunda parte con la charla con Ángel Romero, se refiere al tema Boca Juniors. Habló con Harry, pelota Tata, la segunda parte de la charla con Ángel Romero. En este mercado de pases, ¿qué le decís a esa hincha de Boca que se ilusionó con tu llegada, pero esta vez no se pudo dar? Bueno, primero agradecerle al hincha, obviamente que en las redes, en los mensajes que me mandaban, sentía el cariño y las ganas que yo esté allá en Argentina, pero bueno, no se dio, también por ahí no, como dije, jamás le dije que no a Boca, sino que le dije que sí a Cruz Azul. En lectura comprensiva, no llegó ninguna propuesta oficial del club, así que esperé hasta lo último y bueno, el club mexicano vino con la propuesta oficial y bueno, hoy estamos viajando para México. En algún momento dado hubo una charla con Román, por lo menos una charla así que no sea oficial o un sondeo al menos, ¿o no? Sí, no con Román, no, pero sí con la gente de Boca, sí, estuvimos en contacto con ellos, pero como dije, es solamente preguntando la situación y queriendo contar conmigo, pero más que eso no pasó, así que ahora estoy preparado para ir a México, a Cruz Azul y contento por este nuevo paso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ángel Romero, Harry Potter levantó su pelota Tata. En pelota Tata. Y allí dijo, jamás le dije no a Boca, le dije sí a Cruz Azul. Y después dice lectura comprensiva. Lectura comprensiva. La diferencia tuvo a favor de Cruz Azul. Ah, sí. Y no habló con Riquelme. ¿No? No habló. Porque se habló mucho en su momento, más en lo argentino, que habló con Riquelme, que le dijo no a Riquelme, pero no habló con Riquelme. Cuando dice lectura comprensiva, se entiende que el que oficializó, el que fue formal, es Cruz Azul. ¿Cuánto tienen para perder los tres? ¿Cuánto tienen para perder los tres? Vos, si quieres tomarse Pancho, que nos tengamos la oportunidad, el formal, el ofrecimiento que fue serio fue Cruz Azul. Boca juega mucho, ¿con querés venir a Boca? ¿Querés venir a Boca? Y vos como el jugador sabe internacional, te entusiasmas por la camiseta de Boca. Por eso dijo lectura comprensiva. Ese yo te puedo decir, ¿querés ver? Y Cruz Azul le dice, esto es formal. Y aparte Boca tiene una estructura mediática detrás que hace pensar que hace como un mes que estaban hablando con él. Cruz Azul de una apareció en un día. Por eso le dice lectura comprensiva, el formalismo de Cruz Azul. Por eso se fue, tomó el vuelo y le entró para la pelota hasta el cantero, así nomás. Porque hay mucho sobre Boca, la pasión Boca, querer jugar en Boca, me parece que eso. Incluso le dijo, esto es lectura comprensiva, echa para ahí.
DLS Motors S.A. es una empresa del rubro de la sobera que está presente hace más de 6 años, fundado bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV-GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power, contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López esquina Puquecirú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laurel Tú, Camino Lucas, San Lorenzo. En Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresá a ibero.edu.py. Vamos a ir tienen que saber que vamos a ir, le esperamos a Pancho para el porcentaje, ¿verdad? Sí. Y después ya entramos al porcentaje. Queríamos decirle a Joel que el trabajo editado está Joel. ¿Cuál es el pretendiente, Denis? El pretendiente que está al acecho. Vos dijiste que entra el rebote. Sí, que entra el rebote. ¿Y vos qué opinás? Y es el sexto. Pero entra el rebote, bien. Y no de rebote, pero queda en mitad de tabla. El pretendiente, uno que por allí no esté no sea de los grandes, pero que calladito puede meterse allí a dar pelea dentro del campeonato, y normalmente los nombres no son ni Cerro, ni Olimpia, Libertad, pretendiente. Es uno que puede entrar ahí al zarpazo. Y ese puede ser Ameliano. Y claro, muchas veces puede ser, no sé, la revelación, por decir así, de los equipos nuevos, que coincidentemente ahora tenemos 4 en este año. Dice Edgar Cantero, hoy a las 5:30 de la mañana le hicimos la nota. Quiere decir que no viajó a las 2, viajó. Y a las 7 más o menos. El primer vuelo del día casi, ¿verdad? Pesó mucho que los paraguayos le hablaron bien del club, es lo que dijo Ángel. Y como mencionaste, dice Edgar Cantero, no hubo una oferta formal de Boca. Solo consultaron su situación. Y cuando apareció el Cruz Azul fue formal, contrato de 1 año. Lo dije, Edgar, antes que me envíes. Sí. Y por eso dijo Ángel, lectura comprensiva. El otro es por la terapia y el otro es formal. El otro acercamiento, ¿qué te parece? Venir, le puedo llamar un quinto seto, pero esto es formal, lo del Cruz Azul. ¿Y qué vas a hacer? Ante la formalidad, si sos formal, te vas con la formalidad. Volvió Shell, autopista en Iguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Muy bien, vamos a ir ahora a esto que pasó ayer, pero si ustedes no están enterados, creo que están enterados. El pretendiente, ¿cómo? El pretendiente, un pretendiente que está al acecho. Rebala uno y se mete. Sí. Pero tiene que superar al quinto, al cuarto, al tercero, al segundo para meterse. Pero se mete. Y ustedes a los novatos le dieron el pretendiente. Mi caso sí. Mi caso Ameliano no. Mi caso no. Alguien le dio a Mallorquín. Fabián. Creo que Fabián. Fabián, si no me equivoco, General Caballero. Sí, Fabián. Vamos a ir entonces al caso Ameliano. ¿En tu caso a quién, Víctor? En mi caso, Sol de América, Sol. sexto. ¿Y Pancho? O sea, pretendiente. ¿Pancho a quién? Pancho Sol también. Sol. ¿No le dan la posibilidad? Y no. Miguel Figueredo puede estar escuchando la radio, Oscar Acosta, Carlito Gianni, Alan Acosta. Esta mesa para ustedes no existe los Sol de América, ¿verdad? Sol no. Al revés, cuidado con Sol. No, Sol no. Con el otro torneo, cuidado, Sol, con el otro torneo también. No, hablamos de este, no vayamos a hacer bola, Denis. Si no figura, no figura. No, con el otro torneo se refiere al descenso. Claro, sí. Aguas, como dicen los mexicanos, aguas. Al descenso, Denis lo ve peleando. Aguas. ¿Agua qué significa para ustedes los charros? Cuidado. Para ustedes los güey, ¿qué significa agua? Aguas. Cuidado. Así. Para ustedes los güey. Claro, sí. Agua significa cuidado, ¿no? Sí, cuando te repiten varias veces. Aguas.
¿Y vos qué le decías? Que no, yo no quiero agua, le decía vos. Al principio. Y así con Ansel. Sí. Igual que pendejo de agresión. Pendejo de agresión. Sí. Ahora me sorprende, ¿lo ves peleando más el descenso otra vez a Sudamérica? Y te voy a argumentar el porqué, Sí, Víctor, sí, y sí. también a los que nos están escuchando. Lo que pasa es que si vos traes 20 jugadores, o sea, sacas 30 y 20 jugadores, no te garantiza que vas a tener un gran equipo. Señores directivos, no le garantiza absolutamente nada. Y Sol ya peleó el descenso, ¿entendés? Y lo que subieron como Mallorquín y Ameliano son buenos equipos. Pero los dos cambiaron todo. Ameliano y General Caballero y todo. Hoy no contaba, no sé, el mismo Daniel Lanata. Hay uno que trajo 15. Mallorquín. Ameliano no cambió mucho. General Caballero trajo 12. Ameliano es el único, después todos los otros... Tacuarisi. No, trajeron, van a poner jugadores nuevos a lo que yo le estoy diciendo. Ameliano no. 5. Ameliano es el único que no. El único que no. Martín en la base y trajo 4 o 5 pero para sumar y no sacó por lo menos el 90%. General Caballero mete 5 hoy de los que son refuerzos. De los nuevos. En el equipo titular. Bueno, se la van a ver ustedes. No andan los teléfonos acá en la radio. Entonces, si no andan los teléfonos, Gerardo, se le llama por este y por acá. Los teléfonos ahí no pueden andar. Pues yo creo que si vos le llamás desde tu teléfono, dale por WhatsApp, por favor. Vení y llamarle desde acá. Gerardo, Rodrigo, y llamarle acá a la gente de Tupí también. ¿Está o no está? Yo le llamo desde esto o no está. Me parece que estamos con señas. Pues. No entiendo yo lo que me dicen bajo la sombra ahí. No entiendo, no. ¿Con quién? Con Lourdes. Pero no, venía acá a solucionar, hay manera de solucionar. Vos agarrar el teléfono, tenemos problemas técnicos, y le llamáis acá por teléfono. No, pues eso vaya a gritar, tranquilo, no me vamos a entendernos. Bueno, tranquilo nomás, tranquilo. Hay sistema para sacar. Entonces, si la línea telefónica, no funciona, aunque no te atienda, una persona te va a atender hasta al lado y puedes sacarle por teléfono. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y sumate al equipo Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hola, Karina. Muy buenas tardes, Arturo, muy bien, gracias. ¿Qué tal se encuentran ustedes? Bien. Contanos de hoy al domingo 6 de febrero, vuelve con todo, descuento de precio que solo en Tupí podés conseguir al contado y en cuotas, y hay que aprovechar, la gente sabe, Karina. Así mismo es, Arturo, esa es la noticia que queremos compartir en esta tarde con toda la audiencia, con todos los oyentes de Radio Monumental, porque hoy en Tupí hoy dimos apertura a la gran feria mensual de Tupí, que la gente sabe es única porque son 3 días de descuentos reales, precios que solo en Tupí podés conseguir, y esto arrancó hoy viernes, todavía estamos en las primeras horas de esta feria mensual y va hasta este domingo 6 de febrero, Arturo. ¿Qué podés sugerir desde Tupí, Karina? Todas las líneas de productos participan de este descuento, Arturo. Lo que sea que esté buscando la gente, estoy segura de que lo va a encontrar en esta feria mensual con un precio único, el mejor precio del país. Podemos hablar, por ejemplo, de algunos de los artículos también muy solicitados, como las heladeras. Puedes ahora aprovechar esta promo de la feria mensual, llevarte una heladera, renovar tu heladera, llevarte una más grande de 470 litros, desde una heladera bastante grande para una familia numerosa, con un microondas de regalo de la misma marca completamente gratuito, y además también con descuento, porque este combo así con el regalo incluso te llevas en tan solo 556.000 guaraníes
en 15 cuotas, cuando su precio normal es de 799.000 guaraníes en 15 cuotas, y en este caso el ahorro es de más de 2 millones, pero en lo que sea que elijas la oferta que aproveches en esta feria mensual, vas a tener un ahorro muy importante. Muy bien, Karina, ¿y el domingo horario especial? El domingo horario especial solamente por la feria mensual. Vamos a estar en todos nuestros canales desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos pueden visitar acá en nuestro showroom de Tupí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, o comprar directamente online sin perder tiempo en www.tupi.com.py. Ahí nos dejan sus datos de contacto y la dirección, y nosotros desde Tupí les llevamos la oferta hasta la puerta de su casa para que todos aprovechen esta gran feria mensual de Tupí que arranca hoy y va hasta el domingo 6 de febrero. Gracias, Karina, muy amable, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Karina Leiva desde Tupí. Vamos a esperar a Pancho y vamos a hacer el porcentaje. Sí. Bueno. Todos los partidos de la fecha ya. Todos los partidos de la fecha con relación a la... Vos tenés ya el pretendiente. Volvemos a aplicar, pretendiente es el sexto. No digo que no sea campeón, es muy difícil poder llegar al título, pero está al acecho. Ustedes, Sudamérica para ustedes no existe. Y sexto. Para mí. Denis, vos no lo pusiste. No, dice que va a pelear la no. permanencia. Ameliano. ¿La Libertad cuál le pusiste? Cuarto, señor. Dirá. ¿Y vos, Libertad? Libertad campeón. ¿Y vos, niño? Para mí, estoy buscando a Sol. A Sol lo ubiqué quinto. Está quinto. Está bien, quinto. Está entre los principales ubicados. Quinto, buena posición. Bueno, vamos a ir con Luis, después tenemos el pretendiente, que es el sexto, y los 5 candidatos al título. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta arreglos de joyas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales. Accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales, les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información, al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Hola, Pedro Sarabia. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes para todos. Bueno, Pedrito, contanos, Libertad en Itagua, ¿qué novedades trae? El 12 de octubre se fueron frente a Libertad. Contanos las perspectivas que te da la inauguración del campeonato. Sí, realmente estamos bien, estamos probando un buen equipo para enfrentar a Libertad, ya que hemos tenido muchas salidas de jugadores, prácticamente el plantel del 80% nuevo, pero bueno, somos conscientes de que hemos traído jugadores que nos pueden dar una mano con el objetivo que tenemos, que es la mayor sumatoria del mundo. Contanos con relación a lo nuevo. El loco Pérez, que anduvo bien en River, ahí está para arrancar. ¿Quién con él arriba? No, estamos en esta tarde voy a decidir, Arturo, de qué manera vamos a jugar, porque las últimas horas algunos jugadores tenían molestia y bueno, estoy esperando hablar con el doctor que me dé la información concreta y bueno, tomar decisiones. Bueno, ¿cuánto incorporó el 12 de octubre? Porque el capitán sigue siendo en el fondo Pablo da Silva, ¿no?
Sí, Pablo es el capitán. Incorporamos por los 13 a 14 jugadores. No tengo una cifra exacta. Somos conscientes y sabemos de que vamos a tener, como siempre, la exigencia de la institución, la exigencia de jugar al fútbol y saber que necesitamos que el 12 de octubre esté un poco más arriba de lo normal. Claro, y hay que ver el tema de la permanencia, un montón de cosas. ¿Cómo está la cancha del 12 hoy, Pedro? Muy bien, Arturo. Cuando me toca decir las cosas como son, lo dije y bueno, hoy día lo puedo decir también de que está en muy buen estado. Es decir, mejoró mucho el terreno de juego. Sí, mejoró bastante, que es lo que siempre pedimos, que el jugador necesita estar en un terreno bueno. Y bueno, mañana queda en nuestras manos desarrollar un buen partido, que es lo que la consigna de la institución y de los jugadores y cuerpo técnico. Mañana es algo muy especial. Pablo da Silva 12, Roque Santa Cruz Libertad. Sí, han tenido ya su duelo, Roque jugaba en Olimpia, y bueno, sabemos de que van a ser duelos muy importantes para ellos, porque el equipo que tiene una amistad y cada uno tiene los colores de la institución que representa. Presentan nuevos jugadores, ahora se van a ir sumando, Pedro, o 3. Y realmente hemos tenido la posibilidad de incorporar, estamos hablando con el presidente, manejar la posibilidad de incorporar un delantero más, pero bueno, estamos siempre sujetos a que la venida de ese jugador sea por denominar clase A para que pueda darnos una mano. Bueno, ¿y ya tienen el nombre? Realmente no. Hemos hecho 3 amistosos al cual hemos tenido un poquito el déficit de llegar a los goles. Entonces hay una conversación con el presidente para ver si podemos incorporar. Y bueno, estamos siempre latentes por el hecho de que también el presupuesto es corto en el 2 de octubre. Bueno, Pedro, mañana ante Libertad, claro, ajustado al presupuesto y a donde se puede. La cancha mejoró muchísimo. Gracias, Pedro, por tu tiempo, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias, Pedro Será. ACB Fútbol Álamos, porque sus vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas, con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías, depósito de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillala 1751 Casico Villaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón conectando Burucuyá Frutica, la más fresca. Combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, vamos a ir a esto que pasaba ayer, pretendiente y los 5 candidatos, y después entramos en el porcentaje. Pretendiente el sexto, que mira que está la expectativa, un tropiezo hizo Denis y dijo de rebote, dijo, ayer. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Bueno, y después vamos a ir con los 5 y después tenemos el porcentaje. Para Control, amar es cuidarse, y en el mes del amor tenés la oportunidad de hacerlo aún más. Disfruta plenamente de la intimidad cuidando tu integridad y la de tu pareja con Control. Aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la variedad de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes, porque gozar también es cuidarse. Control, Love is You Are.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontralas en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo ICA. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país de Super Espuma para conocer más acerca de todos los productos. Haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Saludo para Agustín Sedano, uruguayo. Estuvo cenando en estilo campo, viendo el partido el martes pasado de Uruguay. Así que para Agustín, gracias por la preferencia. Agustín Sedano, de Uruguay, quien estuvo cenando en estilo campo y viendo el partido el martes pasado. Que disfrute bien otro país. Para Agustín Sedano, hermano uruguayo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Muy bien, vamos a ir con el pretendiente, los candidatos y después tenemos el porcentaje. Ya con la presencia. Pancho, vos saludamos. Sí, ya saludamos a toda la mesa y ya aprendido para tirar los candidatos. Los candidatos. Vamos entonces. El pretendiente, Fabián. Puesto número 6. El pretendiente. Fabián. General Caballero de Juan León Mallorquín. Fabián Sanabria dice General Caballero de Juan León Mallorquín. Es un pretendiente al título. Víctor Villalba. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Joel, ahora Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Pancho. Puesto número 6. El pretendiente. Sol de América. Denis Reco Mancaniza. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Tirazo, le grita Luis, cierra el puño y Ameliano. Yo, no, opina. Yo pregunto, Angelito, yo pregunto, yo no opino. Vamos ahora al quinto. Puesto número 5. Ahí están los candidatos. Los otros son un pretendiente, que ahí está la expectativa. Fabián. Sol de América. Niño Jorge. Puesto número 5. Sol de América. Víctor Villalba. Puesto número 5. Nacional. Puesto el número 5, Denis Caniza. Puesto número 5. Nacional. Pancho López. Puesto número 5. Nacional. Vamos ahora con Luis y después cuarto lugar. Posición de entrada, pero puede ser campeón. Vamos con el cuarto. Puesto número 4. Víctor. Puesto número 4. Olimpia. Parece que no entendí. Quería preguntar otra vez. Te acabo de preguntar. Comenzamos otra vez. Puesto número 4. Víctor. Olimpia. No, parece que vos no me entendés. Pon otra vez. Puesto número 4. Olimpia. A Víctor Villalba, Olimpia. Fabián. Puesto número 4. Guaraní. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Guaraní. Puesto número 4. Vos ahora, niño. Puesto número 4. Guaraní. Denis Caniza, pero dice el niño guaraní, al aire, repetí, espera, discúlpame, porque dice que no escuchó Luis Paredes, que es el Chuma.
No nos salió al aire nomás, Arturo. Ponele por traer culpable. Puesto número 4. Guaraní. El niño Jorge. Muy bien. Denis Caniza. Puesto número 4. Libertad. No, parece que vos no entendés. Pero Está puede bien. salir campeón, pero cuarto. Espera, yo te pregunto. Puesto número 4. Claro. Está muy distante de los candidatos más cercanos. ¿Quién es para vos? Puesto número 4. Libertad. A la pinta de mi candidato, Yo te Arturo, si estoy no, diciendo cuarto, decimos a pero vos. cuarto Ya. lugar, ¿por qué no te pones así? Puesto número 4. Francisco Pacho López. Guaraní. No le dan luego. ¿Vos Olimpia qué puesto le pusiste, Víctor? Cuarto. Ya volví. Puesto número 3. Niño Jorge, puesto número 3. Libertad. ¿Eh? Libertad. Fabián. Puesto número 3. Olimpia. Quiere decir que no, no, Olimpia no. Víctor Villalba. Puesto número 3. Guaraní. Pancho. Puesto número 3. Libertad. Libertad. Vos Libertad le pusiste quinto, pero cuarto. Denis Caniza. Puesto número 3. Olimpia. ¿Eh? Olimpia. Quiere decir que para vos Libertad ahí nomás y Olimpia. Ahí nomás Ahí también. en vez de tener Olimpia. Sí, ahí. Ahí nomás. Ahora vamos con Puesto número 2. Fabián. Puesto número 2. Libertad. Denis Caniza. Puesto número 2. Guaraní. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. ¿Cómo? Cerro Porteño. Jorge. Puesto número 2. Olimpia. Quiere decir que para Víctor no va a ser campeón. Si es otro, no es su gran candidato. ¿Vos, Pancho? Puesto número 2. Olimpia. Y ahora vamos a ir al 1, que es el gran candidato. Ese sí es el gran candidato al título. El segundo tiene, pero el 1 es el título. El que lleva el premio, que se lleva el premio acá en la mesa, es el campeón. Y ese es el candidato 1. Vamos al candidato 1. Puesto número 1. El candidato 1 para el título. Ahí sí ya hay premio en efectivo. Fabián. Cerro Porteño. Chao, Fabián. Adiós. Y después vamos a analizar mañana cada uno por qué. Porque ahora no tenemos tiempo por el tema de Tito Torres. Fabián Sanabria le dio a Cerro campeón. Víctor Villalba. Puesto número 1. Libertad. Para Víctor Villalba, Libertad va a ser campeón. Para Fabián va a ser Cerro. Denis Caniza. Puesto número 1. Con Moreno Martins. Cerro Porteño. Con Moreno Martí. Si no estaba Moreno, no. No sé. Pues yo no le entiendo a este señor. No, pero va a tener que explicar por qué. Claro, Moreno tengo que Martí. explicar mañana. Tiene que explicar. Claro. Para Fabián es. Cerro. Para Denis Cerro. Sí. Para Víctor Villalba, Libertad. Puesto número 1. Cerro Porteño. Para Jorge Sosa, Cerro Porteño. Puesto número 1. Pancho López. Cerro Porteño. 4 de 6. 4 de 5. 4 Cerro y 1 Libertad. ¿Vos le diste Libertad? Sí. Vos le diste Libertad. ¿Y vos qué puesto le diste Libertad? Cuarto. ¿Y vos Libertad cuánto le diste, niño? Libertad tercero. ¿Y cuánto tiene Fabián? ¿Qué puesto le dio? Vos no notaste. Fabián le dio segundo a Libertad. Yo tercero, a Libertad. Música de Cerro. Bueno, para el 90% Cerro campeón. Muy bien, Cerro entonces. ¿Vos diste Cerro? Sí. Víctor dio Libertad. Fabián dio Cerro, Cerro dio Jorge y Pancho dio Cerro. ¿Cómo te va, doctor Aldama? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Arturo, buenas tardes a los compañeros de la mesa, un gusto. Bueno, contanos cómo está para el debut. Hoy nos decía Gustavo Badilla que estaban en San Bernardino, ¿verdad? Esta mañana. Sí, así mismo, estamos desde ayer concentrados en San Bernardino, esperando el ansiado e histórico debut del General Caballero de Mallorquín. ¿Qué te trae a vos la cancha Olimpia, doctor? Gratos recuerdos, mi querido Arturo. La verdad que muchas emociones, ¿verdad?
es como mi casa y la verdad que sabemos que vamos a bailar con la más fea, pero es un placer jugar en mi casa y bueno, el debut histórico. Histórico, con jugadores nuevos, con la vuelta de Gustavo Badilla, contanos. Sí, así mismo Arturo retorna, quien fue el que nos llevó a la división intermedia y bueno, ahora conduciendo el barco en esta primera división, para nosotros es algo soñado, algo histórico, que un pequeño club que hace 5 años atrás estábamos participando en un torneo de la Liga Carendí de fútbol, hoy estamos jugando en la máxima categoría del fútbol paraguayo y eso para nosotros nos llena de satisfacción, de orgullo y bueno, esperemos ser dignos de este torneo de este año del campeonato de la primera división y trataremos de hacer la mejor campaña posible. Y un capítulo especial para General Caballero y para el propio jugador, el caso de Santiago Salcedo, jugador histórico. Totalmente, Santiago, un goleador histórico de nuestro fútbol, viene para aportarnos su jerarquía y bueno, esperemos que sea para bien del club y bueno, lograr los resultados que nos proponemos, ¿verdad? Queremos ser protagonistas y estamos trabajando humildemente, pero con muchas ganas y con mucha responsabilidad, sabiendo lo que es primera división y lo complicado que va a ser, ¿verdad? Un segundo, está Víctor Villela con el presidente General Caballero. Presidente, mirando aquí la probable base también para ir conociendo a los futbolistas de General Caballero de Mallorquín. En zona defensiva, hoy están para jugar Manuel Romero y Orlando Barreto como centrales. Ellos ya venían jugando durante toda la campaña intermedia, ¿verdad? Manuel Romero y Orlando Barreto son dos centrales que hace 7 años juegan juntos, así que son compadres de hace mucho tiempo, son centrales de hace tiempo que juegan juntos, sí, así mismo. Y Tomás Lescano, lateral izquierdo, también venía jugando con ustedes ya en intermedia. También desde la intermedia viene jugando, hace 2-3 años atrás viene jugando Lescano con nosotros. Presidente, Heinze es el que estaba en Guaraní de Trinidad, ¿verdad? Es argentino, que va a estar en la banca hoy. Así mismo, argentino que estuvo jugando en Guaraní de Trinidad del año pasado. Y el otro refuerzo es Escobar, que va a estar en la banca, estaba en los Andes. Escobar no va a estar hoy a disposición del cuerpo técnico, no va a estar en la banca por el partido de hoy. Ah, y el otro que no llegó su pase es Renato Pitbull, el brasileño. Ya llegó su pase, pero él no está en consideración del técnico también, así que seguramente para los próximos partidos. Vamos a despedir, gracias. Lo del estadio, presidente, al final no va a estar a disposición para la tercera fecha. Y creemos que vamos a llegar muy justo y preferimos nomás salvaguardar el gramado nuevo que vamos a tener, entonces lo más probable es que para la quinta fecha contra Nacional ya esté disponible ya y en buenas condiciones para jugar. ¿Y dónde van a jugar de local así en la tercera? Estamos viendo la posibilidad de jugar en Ciudad del Este, en la cancha del Club 3 de Febrero. Esa es la posibilidad más cercana. Gracias por el tiempo, como siempre, presidente. Sí, muchas gracias, un abrazo. Saludos. Muy bien, doctor Julio Aldama, de presidente a presidente. ¿Cómo anda Guaireña? ¿Cómo te va, doctor Cáceres? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo para la audiencia y para tus compañeros. Bueno, contanos, están jugando de local ahora, ¿eh? El que viene. Sí, jugamos con Guaraní el domingo. Y el siguiente fin de semana recibimos Olimpia acá también en el parque. Bueno, en el parque 2 partidos seguidos, doctor Cáceres, presidente de Guaireña. Primero Guaraní y después Olimpia. ¿Cómo está la cancha, que siempre es de preocupación el campo de juego en Guaireña, doctor? Sí, siempre es preocupación nuestra, ¿verdad? Pero está mucho mejor, ¿verdad? de cómo terminamos el año. No está, para mí, gusto, ¿verdad? En un 100%, pero mejoró muchísimo. Yo creo que con correr los partidos vamos a ir mejorando. Bueno, te quedás con Víctor Villalba, el doctor, porque indudablemente hay novedades, incorporaciones, jugadores que se van y otros que están. Víctor Villalba con el presidente de Guaireña. Presidente, ¿qué tal? Los 3 últimos refuerzos se sumaron la semana pasada y son extranjeros. Para conocer un poco más sobre ellos, Lautaro Comas, Santiago Echevarne y Anthony Alonso, las caras nuevas en Guaireña. Sí, así mismo.
Lautaro vino ya en realidad Lautaro y Anthony están hace casi ya 3 semanas en Santiago, el que se sumó la semana pasada y ya está entrenando con nosotros. Son Thiago, un volante mixto por izquierda, media punta que viene de Patronato, viene de jugar en Patronato. Anthony Alonso, un centro delantero ahora que estaba últimamente en Turquía, ahora es la primera vez. Y Santiago Chevaren es un central que estaba últimamente en Sudamérica de Uruguay. Comas y Alonso entonces son argentinos y Echevaren uruguayo. Sí, en realidad Anthony Alonso viene de la Argentina, pero también es uruguayo. También es uruguayo. ¿Y ellos ya están habilitados para jugar el domingo? ¿En qué condiciones están? ¿Ya podrían aparecer ante Guaraní? Tengo la confirmación de que Lautaro es el que está ya habilitado. Estamos tratando, ¿verdad?, de que llegue también el transfer de Anthony Alonso para este fin de semana. Así esté ya a las órdenes del técnico, Y lo de Santiago va a demorar un poquito más. Yo creo que para el siguiente partido en Berlín ya estaría habilitado. ¿Y el resto del plantel, todos a disposición o hay alguna baja para esta primera fecha? No, están todos a disposición. Muy bien. Bastante. Gracias, doctor, muy amable, buena jornada. Gracias, doctor Cáceres, presidente de Guaireña. Al instante, tras Luis, el porcentaje. Para que comprar se puede alquilar a Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Estamos en línea con el presidente del Sportivo Meliano, el señor Héctor Melgarejo, como siempre nos atiende gentilmente aquí en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer conversar con usted y a las órdenes. Cuéntenos, se viene el debut para Meliano, nada menos que ante Cerro Porteño, el último campeón, y en la olla. ¿Qué expectativas genera en usted este momento histórico para Meliano? Realmente es algo muy importante para nosotros. De hecho, el solo hecho de estar en primera división ya es algo maravilloso, y después de vuelta tener la oportunidad de jugar contra el campeón del fútbol paraguayo y en el mejor estadio del país, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, la motivación que estamos sintiendo es única. Lo único que estamos esperando ya es el momento para ir a disputar el encuentro de la mejor forma posible. ¿Qué información tiene sobre Alex Arce? ¿Si estaría a disposición para el domingo o finalmente queda fuera por lesión? Y se está viendo, esta tarde tiene que ser la última verificación. Realmente es algo que nos afectó mucho. Veníamos muy bien, el equipo venía con un ensamblaje muy bueno, se entendían perfectamente ahí arriba, tanto Alex, Jorge y Oviedo, y nos encontramos con esta situación que más o menos causa un poco de intranquilidad, ¿verdad? Yo creo que esta tarde ya tendríamos algo más claro al respecto. Pero en este momento es más no que sí para que juegue Alex. Más no. Más no, o sea, está difícil entonces su presencia. Y al no estar Arce, ¿quién es el delantero así, el delantero titular, mejor dicho? Y yo no sé, capaz que ahí le tenemos a Során de Sanguina, puede pasar en ese lugar. Está Jorge Jiménez, está Junior Vargas, que habían hecho un partido interesante contra Olimpia, ¿verdad? También el mismo Cigarrilla, que había convertido el gol contra Olimpia. Tenemos variantes para ir arriba, ¿no? Presidente, no se habilitó finalmente el estadio de Trinidense para jugar de local la próxima fecha, ¿verdad? Nosotros creemos que llegamos, pero como nos caracteriza el tema de ser precavidos, solicitamos de por sí ya el usufructo del defensor. A hoy la cancha está en perfectas condiciones. Yo creo que si es que existe, lo que sí, si llegamos, llegaríamos muy justos con el tema del VAR, porque la certificación VAR es un problema. La certificación VAR es como si fuera un partido oficial que hay que disputar y armar ahí, y a nosotros nos estarían entregando entre el miércoles y jueves. No sabemos
si vamos a tener tiempo de esa certificación y si surgiera algún error, entonces solicitamos al defensor ya para ese juego, por las dudas siempre. Ajá, pero entonces quiere decir que tampoco el cambio está confirmado aún, sino que van a ir viendo día a día, pero así como están las cosas serían el Defensores Ameliano contra Resistencia. Nosotros solicitamos ya el usufructo, pero así como te digo, es porque somos precavidos nada más, ¿verdad? Porque por si surge algún tipo de inconveniente con la certificación. Hoy, por ejemplo, estuvieron visitando la gente encargada del VAR y estuvieron dando ya algunos ajustes en las dos torres que ya se tienen concluidas, ¿no? Presidente, le consulto, ¿la inversión para poner a punto la cancha de Trinidense corre por cuenta de Ameliano o cómo es el acuerdo económico en ese sentido? Por cuenta del Ameliano corre gran parte, ¿verdad? Por ejemplo, las torres VAR y el mantenimiento y usufructo del campo de juego todavía están corriendo por cuenta de Ameliano, ¿verdad? Los arreglos de vestuario y adecuación de parte eléctrica está corriendo el Club Trinidense y realmente tenemos mucho que agradecer al presidente Norman, a su comisión directiva y al club por darnos esta oportunidad. Pues te digo, encontrar ese campo de juego hoy día en las condiciones que está, se nota que aparte del cuidado que le da el encargado del mismo, el Club Trinidense también se encarga de mantener, ¿verdad? Ah, perfecto. Gracias por el tiempo, como siempre, presidente. A las órdenes. Héctor Melgarejo, presidente del Sportivo Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Estamos en línea con Michel Sánchez, director de competiciones de la APF. Michel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un placer saludarlos. Michel, contanos un poco, hay estadios que no están habilitados, recién Héctor Melgarejo nos decía, el de Trinidense todavía no llegan, también Julio Aldama, presidente de Juan León Mallorquín, todavía no se consiguió llegar o terminar los trabajos para la tercera fecha. Sí, así es, tenemos todavía inhabilitados los escenarios de el Martín Torres de Deportivo Trinidense, que es el que más avanzado está en cuanto a trabajos, así como estuve escuchando que estaban hablando con el presidente Melgarejo, están pendientes todavía de culminación lo que son las plataformas para el VAR y un poquitito del empastado, pero eso con esta lluvia, según lo que hablaba con el encargado de la cancha, con Luis Chiola, estaría llegando sin problemas ya para muy pronto. Estamos también con la cancha de Jardín Angelito de River Plate, que fue solicitado por Tacuarí, con también trabajo dentro de lo que es el empastado que está faltando culminar. General Díaz, la Díaz Jara, que fue solicitado por Resistencia, que tenemos problemas con el cableado de una de las torres de iluminación y unos trabajos en el empastado que también se están culminando, que estaría llegando también dentro de muy poco. Y el trabajo más grande que se hizo en cuanto a infraestructura es el de Juan León Mallorquín, el estadio Caretú, que a la par de la siembra nueva del pasto completamente, el 100%, está eso vamos lentamente por el tema de la sequía que habíamos sufrido, pero bueno, con estas lluvias que están viniendo, yo creo que también acelerará un poco también el proceso de cobertura total, que no llega para la tercera fecha. Eso es definitivo. También hablamos con el presidente Aldama y también con Luis Chiola, que también es el que es encargado de esa obra. Paralelamente, la construcción de sus plateas, que va a ser algo muy novedoso y algo muy lindo, un trabajo muy lindo, una infraestructura hermosa que está preparando el General Caballero, y que una vez que esté culminado, yo creo que va a ser uno de los escenarios también importantes de nuestro fútbol. O sea, a hoy, para hacer una conclusión, a hoy los 4 equipos recién ascendidos no tienen asegurados sus estadios, donde van a jugar. Aún no, en esta etapa aún no, de hecho
Resistencia está jugando su partido mañana en el Defensores del Chaco. Ya también el Sportivo Ameliano ha sido comunicado. Nos pusimos en contacto ya de transcurso de la semana con ellos para que puedan prever al día de hoy también la confirmación de su escenario para la fecha 2. Igualmente con Tacuarí para hoy también para la fecha 2 que se disputa el viernes que viene. ¿Y se están viendo escenarios alternativos, caso Defensores del Chaco o otros estadios de repente de hecho ya en esta primera fecha van a jugar allí Tacuarí y el conjunto de Resistencia, pero para las próximas fechas también se tiene como una especie de plan alternativo allí con otros estadios, o se va a insistir en esos trabajos y en los tiempos? Los trabajos tienen su programa digamos de desarrollo, como bien me dicen los encargados del empastado específicamente. No es algo que uno pueda acelerar poniendo más gente trabajando ni nada, es una cuestión natural, así que dependemos también un poco de la ayuda de la naturaleza con relación a eso. Pero es una gestión que deben realizar los clubes, ya que deben oficiar local en gestionar los estadios en donde jugar. Es una gestión de los clubes. Michel, pasando a otro tema, hablábamos con el doctor Brustein hace poco y nos decía el tema de los menores de 12 años. Eso se está trabajando a medida que avanza la vacunación también, porque los padres quieren llevar a los chicos un poco a la cancha. Y esa es una prerrogativa exclusiva del doctor Brustein y el equipo de la Comisión Médica, que es el nexo con la Secretaría Nacional de Deportes y con el Ministerio. Nosotros, al igual que ustedes, aguardamos las instrucciones que nos dé el doctor Brustein con relación a eso para poder operar en los partidos. Pero quien debe responder a esta pregunta es siempre el doctor Brustein. Gracias, Michel, por el tiempo. Muchas gracias. A las órdenes, siempre saludos a todos en la mesa. Michel Sánchez, director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Áreas Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Equipushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Es momento de meternos en el porcentaje, en el repaso de la fecha, todo lo que se vendrá primeramente con los partidos. Sol de América Nacional, 18-15, hoy arranca todo con este partido en Villa Elisa. Olimpia General Caballero a las 20:30, los dos juegos para hoy, Luis, y luego estamos con el porcentaje de Sol de América Nacional. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, R. 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos con el porcentaje del primer partido de la tarde. Comienza todo hoy en Villa Elisa, Sol de América Nacional. Voy a arrancar primeramente con Víctor Villalba. Víctor Villalba, porcentaje de Sol de América Nacional. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. 50-50 para Sol de América Nacional. Luego pensativo, analizando, pero ya tiene su decisión. Recordman, Denis Caniza. 50-50. 50-50, está mandando el empate de momento. Francisco Pancho López, Sol de América Nacional. 60-40. 60-40. Gana Sol. Gana Sol. El primero que quebró. Pensativo, niño. A ver, niño, ¿qué decís?
50-50. Flojito, niños. Flan también, otro empate. Tres que dieron 50-50. Uno para Sol de América. Ya nos metemos en Olimpia General. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral. Vamos con el partido de Olimpia General Caballero 20-30 en Paraguay. Esta vez arranco con Francisco López. 60-40. 60-40. Denis Caniza, recordman. 60-40. 60-40. Yo pensé que todos van a ir por el 60-40. Pero Víctor Villalba. 60-40. 60-40. Tiene cara de que puede dar un bombazo, niño. A ver, niño. Olimpia General Caballero. Está dudando Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual, enamórate de tu futuro, afiliate con tu pareja y te exoneramos la matrícula. Y entre todos los afiliados del mes, sorteamos vasos térmicos también vía redes sociales entre todas las parejas afiliadas que etiqueten a la Caja. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Ahora pensé que ya dejó la duda. A ver, niño, Olimpia General Caballero Mallorquín. 60-40. Tanto tiempo, tanta duda, niños, solamente para decir un 60-40. Nos vamos a Resistencia Tacuarí mañana, 18:30. Aquí tenemos que ver que traen encima Resistencia Tacuarí. Variaron bastante de lo que fue su ascenso. 18:30, arranco con Víctor Villalba, Resistencia Tacuarí. 50-50. 50-50. Resistencia Tacuarí, Francisco Pancho López. 40-60. 40-60. Gana el Tacua. Gana el Tacua. Resistencia Tacuaré, Denis Caniza. 50-50. 50-50. Y a ver qué dice el niño. Resistencia ante Tacuaré, niño. 50-50. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, en Industria del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Momento de ir repasando los otros partidos en cuanto al porcentaje correspondiente. En Itagua jugarán 20:45. 12 de octubre, Libertad. 12 de octubre, Libertad. 20:45. Arranco esta vez con el niño. Niño, 12 de octubre, Libertad. 40-60. Ahí está. Niño, gracias, niño. 12 de octubre, Libertad. Pancho. 50-50. 50-50. Mira vos, mete un empate 12 de octubre local ante Libertad, que va a tener a Roque como novedad principal. Está para jugar de titular, ¿verdad, Víctor? Sí, está con de titular. Lorenzo Melgarejo. Con Lorenzo Melgarejo. Libertad. 12 de octubre, Libertad. Víctor Villalba. 40-60. 40-60. Recordman, 12 de octubre, Libertad. 40-60. 40-60. Goles de Roque. ¿Goles de Roque? Sí. Dos. Dos Ah, goles de sí, lo Roque. estreno goleador. Sí, señor. Comienzo con goles. Atención a eso. Atención, hincha de Libertad. Ya voy a ir cantando los goles de Libertad entonces el día de mañana. 2 goles ya de Roque. En el comienzo está ahí. Está ahí. Vos también tipo niños de hacerte vienen si tú. Sí. Recién le vino. Ya recién le vino. 12 de octubre, Libertad. Entonces gana Libertad con los goles de Roque Luis. En MediLife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas sin riesgo.
Vuelve con toda la feria mensual de Tupí desde hoy hasta el domingo. Vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupí te puede ofrecer. Al contado y en cuotas te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y este domingo en horario especial de 10 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Vamos a ir a los juegos del día domingo. Guaireña Guaraní será el primero de los partidos el domingo a las 18:15. Luego 20:30 Cerro Porteño ante Ameliano. Así como están las cosas con la presencia, pero en las gradas de Moreno Martins. Todo indica que llegaría al principio entre mañana o pasado, que ya estaría en la olla, Víctor. Sí, se va a dar todo. Todo indica que... Jugar no, porque hasta hoy hay tiempo de llegar de pase. Aparte, Francisco Arce no es de esos entrenadores que llega uno y ya va a poner titular. Tiene que por lo menos una semana estar en entrenamiento y a partir de allí ver lo que sucede. Más para la segunda fecha. Más para la segunda fecha, si lleva una semana normal de trabajos, tendría grandes chances de debutar. Vamos a arrancar con Guaireña Guaraní. Guaraní que mantiene ciertamente la base. Guaireña caras nuevas a lo largo de este campeonato. 18-15. Francisco López, Pancho, Guaireña Guaraní. 40-60. 40-60. Comienza ganando Guaraní en Villarrica. Denis Caniza, Guaireña Guaraní. 40-60. 40-60. A ver qué dice el niño. 40-60. Otro 40-60 igualmente. Y Guaireña Guaraní, Víctor. 40-60. 40-60. Todos para Guaraní, nada de Villarrica. Ojalá nos estén escuchando en Villarrica a estas horas. ¿Saben con qué ánimo van a estar escuchando a estas horas que en el comienzo del campeonato la gente de Guaireña? En Villarrica y en Mallorquín. En Mallorquín, ¿verdad? Mallorquín lo propio, Carendí. En Mallorquín al llegarlo ya la patrulla caminera te recibe ahí con el Pancho el partido de Carendí ya comenzar, ya le da todos los porcentajes en contra. Ojalá pronto en el nuevo estadio, o sea, un estadio nuevo, ya tenía su estadio, pero que está refaccionando allí con el gramado que estábamos observando y todo ese tipo de cosas. Aparte, Víctor, como conocedor del Alto Paraná, representante alto paranense, en algún momento Cerro de Franco, 3 de febrero, y ahora General Caballero, ¿o me faltó alguno? Sí, por ahí nos quedamos. Y en intermedia estuvo Rey Tres Corrales. Rey Tres Corrales intermedia, pero primero no. Algún memorioso nos puede ayudar si existió otro equipo en primera división de la zona del este del país. Y en aquellos torneos que se jugaban en República. En los 90, allí sí, ahí sí no me equivoco, Boquerón, puede ser, Boquerón de Ciudad del Este, si no me equivoco, participó, tenés razón. Y era primera división, allá por el 90, 93, 94, por allí. Boquerón, Cerro de Franco, 3 de febrero, y ahora representante de Mallorquín Carendí, el cuarto representante alto paranense en primera división. Porque Boquerón fue uno de los primeros junto a Cerro de Franco. Allí al 82666611 igualmente algún alto paranaense nos puede enviar el mensaje correspondiente. Imaginamos toda la expectativa igualmente de la zona del Alto Paraná cuando por supuesto fue el General Caballero el local y cuando reciba la visita. Paranaense llegó a jugar en intermedia también, Paranaense que había llegado como liga. En intermedia, pero no en primera. No, en primera no. Pero como liga llegó a... Es cierto, me hacen recordar Paranaense Fútbol Club. A intermedia. Había sido campeón del torneo UFI y pasó a ser club, pero estuvo 2 años, después descendió y ya. Pero en este caso estamos hablando de primera, sí, lo que llegaron a primera en este caso. A primera división, como es el caso ahora de General Caballero. Luis, en minutos, Cerro Porteño, Ameliano. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Vamos al partido de Cerro Porteño, una baja importante, o está camina a ser una baja importante lo de Alex Arce para Ameliano. Resta de valía el hombre gol prácticamente en Ameliano. Estaba en principio por decir así un tridente con Sanguina y Oviedo, pero ahora veremos cómo hace el parado allí sin Alex Arce, que es un delantero que lo queríamos ver, ya lo vimos haciendo en intermedia, pero en primera ver sus condiciones. Llegó a tener oferta de Perú, de Bolivia, estuvo cerca allí de Oriente, pero finalmente se queda en Ameliano y una pena esta lesión para el comienzo del campeonato para Ameliano. Cerro Porteño, Ameliano, está pensativo Denis, piensa y arrancamos por eso con Denis Caniza. ¡Epa! Sorpresa de la fecha, 40-60. Sorpresa, 40-60,
40-60. Vamos a preguntarle bien, Denis. Parece que se le escuchó un poco local. Cerro es local, Denis. Cerro local ante Emiliano. Y vos le diste campeón a Cerro y ahora en la primera le da que pierde. Sabía que me iban a preguntar eso. Están caminando encima Sabía que me iban a preguntar eso. Pero aquí es la explicativa. No llegó Moreno Martín, por eso todavía no. Ahí está. Y Morales no puede meter goles. Estoy dando mi porcentaje. Después vamos a especificar el porqué. Ahí está. Aquí está el amigo Ullón siempre reportando sintonía. Boquerón me dice, la Copa República. Recuerda el Estadio Viejo, empató 1-1 con Cerro, con Chiqui Arce jugando mediocampista y el empate Bombilla Benítez, no lo diga, Bombilla Benítez para el equipo paranaense, dice. 94 tiene que ser Copa República Boquerón. ¿Vos jugaste esa Copa República? Copa República Boquerón, allí el equipo de Boquerón de la zona del Alto Paraná, bien de Ciudad del Este de Boquerón, ¿verdad? Sí, Alto Paranaense, sí. Buen recuerdo allí de los oyentes. Me dicen también por allí, cierto, saludo para el amigo de Caguazú, Ronnie Villalba, el profe Ronnie que siempre está. 8 de diciembre Caguazú también estuvo en primera división, uno de los equipos en su momento. 8 de diciembre Caguazú jugó el torneo República, inclusive le eliminó a Cerro, me dice, para después jugar ante Olimpia la final, con goles de Luis Molinas, Silvio Santa Cruz y Edgar Gil. Allí recordando un poquitito. Sorpresa entonces metiste de nieve para el porcentaje. Sí. Cerro Ameliano, 40-60 Ameliano. A pesar de la baja de Alex Arce. Sí, porque tuve en cuenta el partido que jugó Emiliano contra Luqueño. Que mantiene la base. Sí, mantiene la base. Mantiene la base y está para dar la sorpresa en la nueva. Ya veremos. Vamos a hablar a las 11 del domingo en la TV a ver qué tal tu porcentaje de Denis. Pancho Francisco López, Cerro Ameliano. Tiene cara de pensativo también Francisco Pancho López. Antes por eso quiero escuchar a Luis. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Quentón GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Quentón Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Vamos con el repaso ahora de 2030. Cerro Ameliano, Pancho López. Domingo, ya pasó. 40-60 dijo Denis. 60-40. 60-40. Víctor. 60-40. 60-40. Pensativo, niño. Luis, a ver qué dice el niño. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central, las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Con Asismed, consulta de manera segura en el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre química médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Ahora sí el niño con su porcentaje, cierto. Aclaración, la final de esa Copa República fueron Cerro Olimpia. Cerro le había eliminado al 8 de diciembre Caguazú. Allí está la aclaración correspondiente también de esa época. Cerro Olimpia fue la final y el 8 de diciembre, equipo de Caguazú, quedó por el camino esa vez porque lo terminó eliminando Cerro para después jugar la final ante Olimpia. Saluda a toda la zona allí de siempre de Campo 9, Caguazú, sabemos la buena. Dicho sea paso, está muy lindo. Alto Paraná. José Domingo Campo 9 está muy lindo. Sí. Hay un nuevo parador, muy lindo. La ruta que está bien, muy linda, espectacular. La ruta está. Lo que antes se hacía en 5 horas. Ahora se entre 3 horas y media, 4. A ver, ¿de qué zona hasta qué zona los cambios, las variantes en cuanto a la ruta? Ya pasando Caguazú, y a partir de allí ya para. No, antes ya en Barrero. Sí. Desde Barrero ya los trabajos. Desde Barrero ya. José de los Arroyos, por ahí. José de los Arroyos. Desde allí ya. Exacto. Doble carril. En Itacurubí. Se nota que en mi casa hace rato no estoy viajando a la zona. O sea, de lo que era antes unida y vuelta, ahora es 4. También el norte del país muy lindo. El norte también muy lindo. Saludo a la gente de Capitán Bajo, Pedro Juan, allá está norte. Hace falta mejorar la ruta hacia. Muy lindo está todo. ¿Hace cuánto no te vas más por ahí? Bueno, eso Concepción, claro, Villa. Nosotros hace rato, por lo menos en la época de 2 de mayo, pero ahora cambió mucho de Denis. Sí, mejoró. Se llega rapidísimo. La ruta 3, la que va por Santaní, que sale emboscada, la última vez que fui era. No, está muy transitable. Ahora cambió. Me retracto entonces. Exactamente. Cambió. Ya fue mucho. Sí. Porque la última vez fuimos a la época de Santaní, hasta Santaní, y después 2 de mayo, pero 2 de mayo se final de Copa Paraguay, me acuerdo, fuimos y volvimos y era una zona. No, pero ahora cambió. Cambió. Y a mí me tocó lo opuesto, yo fui más a la zona sur y sí vi una buena iluminación por la noche en los puntos allí Paraguay, Carapeguay, como mañana, en realidad hace rato ya, pero hay una mejoría. Ya que estamos tocando el tema, sí. la ampliación de la ruta
de la ruta 2 y después acople con la ruta 7. Falta señalizar en las rotondas. Esa es una queja generalizada, porque uno llega completamente a la rotonda a alta velocidad y ocurre una mala práctica. La patrulla caminera se queda ahí. Entonces vos llegas y te marcan 40 de velocidad. Claro. Pero vos no tenés un reductor de velocidad antes. Claro. Ya te están pescando ya antes te están para... pescando como para... Exacto, echa la ley. La oreja la ruta muy linda, todo espectacular la ruta, pero están ahí a la orden del día como para coimear. Buen punto, allí están... O como para no, multar, ¿verdad? Claro, pero hay una mejoría, pero también la rotonda se volvió peligrosa. Aquí justo me dice Luis también, oyente, muy peligrosas las rotondas. Bien la ruta, pero llegando peligrosa la rotonda también. Y hay que atender. Señalización. Falta señalización. Hay un montón de rotondas porque... Sí. Cada barrio... Ya estaban antes... ya estaban, ahora la nueva. Caguazú tenía antes una rotonda. Sí, ahora tiene 4. Sí. Buen punto. Ahora tiene 4 rotondas. Sur, norte, a los barrios. Y también corren los videos. Un buen detalle. Inclusive aquí me dice uno de los conductores, el amigo Luis, que él en su momento casi se tragó una rotonda también por eso, por la complicación. De lo que antes tenía uno, a veces tiene 4. Y no va a faltar alguno que de noche sin mucha luz vaya y suba sobre el paseo de la rotonda. Allí el mensaje también para las autoridades era para ir trabajando esto con obras públicas, ¿verdad? Este tipo de situaciones siempre importante. Saludos para el amigo Tala, siempre en sintonía también. El amigo Talagol, Víctor Talavera, allí a full escuchando, dice: bueno, niño, cerró tu porcentaje. El amigo Tala. Ya, niño, ¿eh? Sí, el amigo Tala está. Gran jugador de fútbol. Sí, señor, reportando allí sintonía. Cerro Ameliano, con niño cerramos la serie de porcentaje. A ver, niño, Cerro Ameliano. 60-40, Jorge. Bueno, gracias, niño. Ahí está. Niño, también. Pancho ya completó. 60-40. La sorpresa, Denis. Al revés. 40-60. ¿Y por qué, Denis, Ramón, esta situación, por ejemplo? No entiendo, le diste campeón a Cerro y ahora le dan el primer partido, va a perder con Ameliano. El primer partido de Ameliano en primera división, que vuelve después, no sé si ya estuvo, creo que vuelve. Aparte tiene, el primer, perdón. Sí, el COVID ya me hizo estrago. Sí. Encima que mantiene su base. Yo le he visto los dos partidos frente a Luqueño y me parece que es muy competitivo, entonces Cerro puede estar distraído con Moreno Martín, fotito de aquí para allá, mientras Ameliano pueda dar la sorpresa. Pero Cerro mantiene la base también. Mantiene la base. O sea, vos le dirías a Cerro, aguas, porque cuidado. Aguas en México, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Aguas. Claro, aguas. Por eso se utiliza en México, aguas. Sí. Y un 50-50 no, o gana Ameliano en su debut en la nueva olla. Ponemos otra vez. Voy a repetirlo otra vez. 40-60. Ahí está, por si no escuchaste bien, Pancho dice, Por si no escuchaste bien. Vamos a retirar, Pancho, parece que no escuchó bien el porcentaje. 40-60. Gana Ameliano en la nueva olla. Claro, Pancho. Si Cerro juega, si es local, primero se dice el número ese. No, yo sé. 40. El otro, el visitante, es 60. Veo dudoso para eso. Se entiende, no sé. Reportaje al país a lo grande, dice. Y algo así, sí, estamos recorriendo las rutas. Claro, siempre bueno. Se pone hacia el sur y yo me fui al norte. Al norte, yo hacia el sur, no, yo al este. Al este, en el caso de él, yo me fui para el sur y al norte. Sí, al norte. ¿Y qué nos faltó? Casi toda la ruta recorrimos, ¿verdad? Por lo menos a lo largo de la Trachaco. Trachaco, claro. Cancián creo que se le llama ruta Trachaco, me dijo Rodrigo Cancián. Normalmente que suele ir también ahí. Recorriendo el país. Allá. ¿Qué te pasa, Denis? Denis. A la pinta no puede ganar Ameliano. Ok. Niños, 5 retornos, ya tienen Caguazú, me dicen aquí. Sí, por eso, 5. Yo pensé que era 4, no, 5. Claro, ayer Cerro era campeón de punta a punta. Ay, y hoy da que pierde. De punta a punta, digo de punta a punta. A la pinta. Yo te sometería al Soberano, por ejemplo. Cerro no tiene competencia, más o menos. No, si es que acelera. Si es que acelera, Cerro no va a tener competencia. Le bastó con ir en 80 nomás el torneo pasado y salió campeón con eso. O sea que mañana arranca con el freno de mano puesto. Si querés te va cambiando, o sea, ya que me insistís tanto, bueno. Vamos a ver. Ya dio su porcentaje, vamos a hablar al recomando, no le metan contra las cuerdas. ¿Puedo cambiar? ¿Quiere cambiar? No. Luis, y seguimos.
Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Imperdible jugada de CNT, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.000 millones, y salen sí o sí 100 premios en efectivo, una Pickup Fiat Adventure más una lancha Fokker Joy 188, pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV-GAG, tractores e implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López esquina Pequecerú, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Ladra del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo con la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales. Como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Volvió Shell, autopista Ñuguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. En sus exclusivos aditivos, Shell volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. Me preguntaba aquí un hincha legendario, ¿qué hay de novedades por Guaraní? ¿Cuál sería el tentativo equipo? Vamos a hablar de Guaraní. La novedad principal ya parte del arco. Como se sabe, ya no está Gaspar Serio. A partir de aquí, toda la confianza para el colombiano, para Davis Vázquez, que ya tuvo partidos en primera en su momento, ante lesiones, situaciones que se dieron. Davis Vázquez va a ser el arquero de Guaraní. Por derecha se mantiene Roy Ferreira, Marcos Cáceres, la presencia de Julio González, el ex Necaxa en su momento, que está regresando a nuestro país, ex General Díaz. Julio González, la presencia de Guillermo Benítez por izquierda, Marcelito González por derecha, Rodrigo Fernández Cedrés, Jorge Mendoza, que está regresando hasta hace poco en Guaireña, Josué Colmán, que terminó cerrando muy bien el semestre, fue uno de los destacados. Josué Colmán, después eclipsado por la situación que no se dio el título para Guaraní, pero terminó cerrando muy bien. Ese es el Josué que queremos ver políticamente para el fútbol paraguayo, para el propio Guaraní, y bien también por él. José Ariel Núñez, otra de las caras nuevas en la formación de Guaraní, y Fernando Fernández. ¿Cuántos nuevos allí, Víctor? David Vázquez, pues ya no, o sea, estaba en el plantel, pero es nuevo de la titularidad. Julio González en la zona defensiva. Entra por Roberto Fernández, que no practicó por el tema del COVID. Es cierto. Durante la semana anterior, y eso le restó posibilidad. Y sumado a eso está también con la expulsión. Sí, Roberto Fernández. Anda muy bien Davis. Davis, es más, en los amistosos no le convirtieron pocos goles en realidad. Buen detalle. Davis Vázquez, el arquero colombiano que está para ser titular en esta temporada. Después de ver a Julio González, que está para jugar este partido. Allí la puja va a ser con Fernández una vez que esté bien. Sí. Ante cualquier situación también del propio Marcos Cáceres, si no está, puede Julio González, el central, también jugar allí. Jorge Mendoza, la vuelta a un histórico del club. Hijo mimado. Sí. Florentín que fue a Vélez allí. Arriba, José Ariel Núñez. Y Fernando Fernández, que va a volver a su posición de 9. De 9. Porque él... Antes era Fernando Fernández con Alfio. Exacto. Y ahora pasa a la posición más de punta. José Ariel va a jugar un poco más retrasado y Ferfer. Si el José Ariel Núñez, que cerró con ese buen semestre, le puede dar mucho Guaraní. Le puede dar mucho Guaraní. Muy bien en el 12 de octubre. Y Guaraní le puede dar mucho también a José Ariel Núñez, porque es un equipo que ataca más y llega más, ¿verdad? Él va a definir nada más. Así es que esperamos que haga muchos goles en Guaraní. Guaraní, que está allí. Para nosotros estuvo allí dando los primeros lugares. Marcelo González y Josué. Marcelo González, Fernando Fernández, Mendoza y Josué. Ese es el medio campo de Guaraní, que es otro candidato, que está también allí. Nosotros lo ubicamos ahí entre tercero y cuarto. Tercero y cuarto, pero pues... Yo le puse segundo. Claro, ahí cierto. Denis segundo, es verdad.
Denis segundo, entre tercero y cuarto de la mayoría, segundo Denis, puede meterse, ¿por qué no? Allí Guaraní. Y la incógnita para mí es Libertad, es cierto, para Víctor candidato por los nombres, o sea, ¿cómo van a encajar los experimentados aquí? Roque, Rivero, Zamudio, que en principio está también, pero propiamente cómo terminamos